de acuerdo al perfil epidemiológico que se tiene al día de hoy, se evidencia que existen 7 regiones. A ver, señor José Bernable, bienvenido. Vamos a decir su cargo, director ejecutivo de la Dirección de Prevención y Control de Enfermedades Metacénicas y Zoonosis del MINSA. Le damos la bienvenida aquí en Exitoso. Quisiera que nos dé una explicación frente a lo que pasa en el norte peruano, que creo que es la zona de preocupación nacional. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Un saludo fraterno en parte del Ministerio de Salud a todos ustedes. De acuerdo a la pregunta, el norte del Perú, al momento todavía persiste el tema de los casos, sobre todo en la zona de Piura, la zona de Lambayeque. Tenemos igualmente en Ica, en Lima y en el Callao. Son las regiones donde estamos haciendo un trabajo fuerte, intenso, a nivel de los 6 componentes que deben de intervenir dentro de esta lucha contra el dengue. Exitosa. Son esas las regiones a través de las cuales nosotros estamos de manera permanente luchando en este momento. ¿Cuál es en estos momentos la estadística que se maneja desde el MINSA, los niveles de contagio? Un poco para entender del por qué el Colegio Médico señala que hay un desborde de casos. Ya. A la fecha se tiene más de 96.000 casos como casos, pero tenemos 48.620 casos confirmados. ¿Por qué la diferencia entre casos y los confirmados? Porque estamos haciendo un seguimiento inclusive desde el momento en el cual captamos a una persona con cierta sintomatología, como es en el caso de fiebre, malestar general, etcétera. En relación al comentario que hizo el Colegio Médico, muy respetable, debo de aclarar lo siguiente. A nivel nacional, el dengue es una enfermedad que está presente ya hace buen número de años. Inicialmente se inició en la zona de la selva y posteriormente fue avanzando hacia la costa, sobre todo en la zona norte del Perú. De las 25 regiones, en 20 regiones hemos o tenemos casos, por lo tanto, debemos indicar claramente de que, de acuerdo al perfil epidemiológico que se tiene al día de hoy, se evidencia que existen 7 regiones que están prácticamente, según el número de casos, en descenso, o se está disminuyendo los casos. ¿Cuáles son estas regiones? Ayacucho, Cuzco, Huánuco, Loreto, Madre de Dios, Pasco y Ucayali. Existen otras regiones que todavía se mantiene la cantidad, pero no suben ni bajan, lo que nosotros le consideramos estar en meseta, que son las Exitosa. regiones de Amazonas, Ancash, Cajamarca, Junín, Puno, San Martín y Tumbes. En estas regiones continuamos con por supuesto en todas continuamos todavía con las medidas de prevención, hacemos el seguimiento de los casos, buscamos dónde se encuentran, por ejemplo, los focos calientes, que le llamamos así cuando hay una alta concentración del mismo vector. Y bueno, las que ya nombré inicialmente son aquellas regiones donde todavía se está visualizando un incremento de casos. Por lo tanto, se está haciendo una serie de intervenciones desde el punto de vista asistencial y también, sobre todo, desde el punto de vista de control vectorial. Sin embargo, la fotografía es que hay gente haciendo largas colas, incluso siendo atendidas en las calles. La cosa se desbordó tanto en el norte que hay un reporte que hay cerca de 200 policías ya contagiados con el dengue y decenas hospitalizados. La gente que nos llama aquí al programa nos dice, no vemos una gestión y no tenemos quien nos atienda. ¿Estamos con un sistema hospitalario en el norte que pueda ayudar a afrontar esta situación? Gracias por la pregunta y es necesario aclarar lo siguiente. Como sabemos, por el tema de descentralización, cada una de las regiones tiene un sistema de salud que de cierta manera está comandado por el mismo gobierno regional respectivo. En el caso de Piura existe una particularidad. Allá conocen lo que es el dengue, porque el año 2017 ya tuvieron un brote con buena cantidad de casos, recordarán, donde inclusive Perú se consideró con casos altos de dengue, pero principalmente por la presencia a nivel de Piura. El presente año, por el tema de las lluvias, por la presencia de Yaku,
pues ha generado una serie de situaciones. Por ejemplo, en muchos sitios el abastecimiento de agua potable se ha interrumpido, ha habido almacenamiento de agua y etcétera, y dado de que está presente el vector que transmite, se ha incrementado la mayor cantidad de zancudos. El zancudo, el Aedes aegypti, es el encargado de transmitir el dengue. Y en el caso de Piura, en relación a los servicios de salud, a los hospitales, a los establecimientos, sí, efectivamente se está evidenciando que existe una sobredemanda de parte de la población. Y los casos también en relación a años anteriores se está incrementado. ¿Por qué? Porque actualmente tenemos mayor cantidad de pruebas de laboratorio, lo cual no se tenía, entonces se está haciendo una mayor cantidad de diagnóstico, una mayor cantidad de búsqueda. Es por esa razón de que nosotros estamos teniendo mayor cantidad de casos, casos probables y casos confirmados. Claro, pero esa mayor cantidad de casos para el colegio médico o para el colectivo del país es una situación de desborde y preocupación que el Ministerio de Salud, entendemos, intenta ponerle paños fríos al asunto. No sé si para evitar explicar con la claridad necesaria sobre la situación epidemiológica frente al dengue o porque realmente la situación está bajo control. Sin embargo, señor Bernable, yo quisiera que nos dé unas pautas del tema de la medicación, porque ante la escasez de medicamentos, sobre todo de paracetamol, la gente puede recurrir a otros tipos de pastillas, algún otro medicamento que pueda hacer O remedios daño, caseros. algún remedio casero, para que nos dé algunas pautas en el tema preventivo de la automedicación, que tantas veces cometemos errores aquí en el país. Ante la falta de paracetamol, que es el medicamento con que se trata ambulatoriamente el tema del dengue, la gente puede recurrir a un tema de automedicación con otras pastillas que no necesariamente le van a hacer bien. O en todo caso, remedios caseros. ¿Qué consejos se le puede dar a la población frente a ese tema? Bueno, nosotros cuando tenemos estando en este momento la situación a nivel de la población con la presencia del dengue, debemos de pensar y sospechar si es que no tenemos un foco infeccioso en el dengue. Lo primero que debemos de hacer en el hogar es mantener un reposo relativo mientras estamos yendo hacia el establecimiento de salud. Asimismo, se recomienda, por ejemplo, tomar líquidos abundantes. Se dice que de 2 a 3 litros, por ejemplo, por día, porque el principal problema de complicación a nivel de dengue es el tema de la administración de líquidos y se debe de hacer una rehidratación. Y aparte del agua, se podría, por ejemplo, dar sales de rehidratación oral, que en los establecimientos inclusive se entrega jugo de fruta, leche, etcétera. Es cierto, para la fiebre se considera, en caso que no baje la fiebre con medios físicos, se debe de, por ejemplo, dar paracetamol. ¿Qué sucede en la actualidad en muchas personas que se han complicado o inclusive han fallecido? Han decidido, por ejemplo, acudir a una farmacia, automedicarse y lamentablemente les han recomendado, por ejemplo, el uso de corticoides. Corticoides es un medicamento que se utiliza solamente en cierto tipo de pacientes y con mucho cuidado porque baja las defensas, genera problemas en la Ya. inmunidad de una persona. Señor Bernable, Entonces, a ver, para como que ya no escuchar, defiende. para escuchar Dígame. en buen cristiano lo que está mencionando usted, cuando nos habla de corticoides, ¿de qué medicamentos estamos hablando? Si nos puede mencionar el nombre genérico. Claro, claro. Los corticoides es un tipo de antiinflamatorio de acción rápida que son, por ejemplo, aquellos medicamentos que terminan en zona, mayoritariamente dexametasona, hidrocortisona. Son corticoides que tienen una acción de inmediato, calma la molestia, pero desaparece también. Pero tiene el efecto secundario de bajar las defensas dentro de nuestro organismo. ¿Y cuáles son los errores comunes que está cometiendo la población? Y hablamos de remedios caseros y hablamos incluso de limpieza dentro de la casa. Mire, primero, en cuanto a los errores que se está cometiendo, en el caso del dengue debemos entender lo siguiente.
Para controlar el dengue debemos eliminar a quién nos genera la enfermedad. ¿Quién transmite? Es un vector que se llama el Aedes aegypti. Las personas en la actualidad están cometiendo el error de, primero, no vigilar su propio domicilio. ¿En qué sentido? Cuando acumulan, por ejemplo, agua, líquido, ya sea en un recipiente, un balde, un lavatorio, etcétera, no lo tapan. Y como en este momento tenemos el vector, pues ahí se acerca el zancudo y coloca los huevos. Y rápidamente se reproduce y en mayores cantidades. Entonces el error de la persona es primero no tapar los recipientes para que no ingrese el zancudo. Segundo, debemos de limpiar la parte interna de estos recipientes con una escobilla porque los huevecillos que cuando uno lo examina son pequeñitos de 4 a 6 milímetros aproximadamente que se impregnan en la pared interna, entonces debemos de cepillar. Y tercero, debemos de voltear el recipiente en lado inverso para que no haya la posibilidad de que ingrese. Otro de los errores es cuando realizamos las campañas de intervención a nivel de los domicilios, se ha visto claramente que la población no está aceptando el tema de vigilancia, si existe o no existe el vector en su domicilio, y en último caso, inclusive el tema de fumigación. Termino diciendo de que en algunos sitios más del 40% existe de rechazo de la población para intervenir. ¿Cómo vamos a poder lograr un éxito si de cierta manera seguimos manteniendo el vector, el mosquito dentro del domicilio, ¿no?